Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, el cual está a punto de cerrar una semana negativa. Así que empezamos. Bueno, en este vídeo no vamos a hacer esa parte de noticias que venimos haciendo recientemente, sino que lo vamos a centrar única y exclusivamente en el análisis técnico, en el cierre semanal y en las posibles derivaciones de dicho cierre, ¿de acuerdo? Vamos a ir ya directamente al grano. Como veis, hoy vamos a hablar de Bitcoin, Avalanche, Gala, Link, Bet, Verasity y Ripple. Bueno, un poquito variedad. Avalanche hacía bastantes días que no la traía. Gala la prometí el otro día en un directo, dije que la traería hoy y aquí la tenemos. Link hacía bastante que no la analizábamos. Bet, Verasity y XRP, 3/4 partes de lo mismo. Así que pues bueno, venimos como siempre intentando traer la mayor variedad posible. Vamos a ir ya directamente a Bitcoin. A ver, la situación de Bitcoin es bastante compleja, ¿de acuerdo? Porque no vamos a entrar única y exclusivamente en el desarrollo de este pullback semanal, porque realmente si nosotros queremos hacer un análisis basado en probabilidades, lo que está claro es que este movimiento bajista ya fue bastante indicativo de una debilidad en cuanto a se forma un mínimo decreciente y luego el movimiento en forma de pullback realmente ya era suficiente. O sea, ya hablamos de que se cumplían los cánones mínimos de pullback, lo que no nos acabamos de fiar y comentamos esta posibilidad. Claro, no solo hemos tocado nuevamente niveles importantes, no solo hemos hecho una vela en forma de high test, esto es una vela potencialmente bajista, que además de unirla a niveles importantes, pues gana el doble de fortaleza bajista. En ese sentido, al final tú puedes pues desarrollar una teoría en cuanto al análisis, pues por velas, por resistencias, por medias móviles, por price action, que es máximos, mínimos, crecientes, decrecientes y demás. Pero claro, cuando juntas diferentes elementos, como tenemos aquí, una high test, niveles importantes, mínimos decrecientes, movimiento bajista importante, debilidad contextual, etcétera, 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 pues claro, el tema es mucho más potente. Pero es que además de esos dos elementos, si miramos en gráfico diario, lo que tenemos es un techo. ¿Vale? Hemos visto que recientemente se ha desarrollado un claro techo en este punto de aquí. No sé si podríamos marcarlo incluso en los 44.000, 45.000, como realmente los podríamos marcar como nivel de resistencia ya previo a estos rechaces que hemos estado teniendo. Voy a ponerlo exactamente a los 44.600, a ver si pongo 45.000, ¿cómo queda? A ver, un momento. Vale, yo creo que queda bastante bien. Los 45.000, ¿de acuerdo? No era un punto con el que hubiéramos estado nosotros relacionándonos previamente, ya que teníamos el de los 41.000, aquí teníamos media móvil de 50 semanal, teníamos Fibonacci, etcétera, etcétera, por lo cual era una zona que ya teníamos marcada, pero no como resistencia horizontal. Así que hemos visto que realmente los 45.000 es un buen nivel de resistencia. Como veis, hemos tocado por aquí varias veces y pues recientemente 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Claro, unimos el cierre semanal, unimos el price action que hemos comentado, unimos la high test y lo unimos al nivel de resistencia y lo unimos al triple o doble techo diario. Claro, son 5 elementos que indican debilidad en gráfico, ¿vale? Debilidad clarísima. Claro, a partir de aquí, la probabilidad no es sinónimo de determinación, podríamos decirlo, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tenemos unas probabilidades no numéricas, sino en cuanto a, pues bueno, elementos técnicos que nos indican un camino y luego se cumplirán o no. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero realmente tenemos que jugar con eso. Claro, podemos marcar diferentes niveles, ahora un poquito más de soporte, un poquito más centrados en mantener el precio. Como veis, tenemos esta línea diagonal. No soy fan de este tipo de líneas, ya lo sabéis, pero realmente existe en este punto. Lo hemos tocado una vez, 2 veces, incluso 3 veces, y es un punto en el que nos estamos relacionando ahora recientemente. El día de hoy ha sido bastante más negativo de lo que está siendo ahora mismo, y bueno, pues de momento se está aguantando bastante bien. Pero tenemos aquí una clara diagonal que hemos intentado romper, fijaros, la hemos tocado 2, 3 veces y la hemos intentado romper 1, 2, 3, 4, incluso 5 veces y ninguna vela ha podido cerrarse por debajo, ¿de acuerdo?
En Harmony One, por ejemplo, voy a enseñaroslo para tener un poquito la comparativa. Es la primera vez, o hace poco tiempo, fue la primera vez que se formó, perdón, aquí lo veis, un cierre por debajo de la media móvil de 50 semanal. Y comentamos que había que estar muy pendiente porque en varias ocasiones habíamos rechazado este nivel hasta que finalmente hemos formalizado ese cierre, ¿no? Entonces, en Bitcoin, en este punto, tenemos que estar... pues igual, ¿por qué? Pues porque tenemos un nivel no tan importante como el nivel de Harmony One, pero sí que es verdad que es un nivel que se ha aguantado bastante bien y tendremos que ver qué es lo que sucede cuando el precio se relacione de manera bajista, formando un cierre bajista por debajo de esa zona. Sería pues aproximadamente los 37.000, 38.000, ¿de acuerdo? Es una diagonal, por lo cual el precio varía. Entonces, ¿cómo podemos saber, cómo podemos entender si vamos a ir a por ese nivel, si no vamos a ir, qué es lo que puede suceder, ¿no? Esto ya es más tema de temporalidades más inferiores, 4 horas, 1 hora, no es muy recomendable, pero bueno, ya sabéis que realmente es lo que marca un poco la dirección, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Pues bueno, podemos ver que después de intentar una clara recuperación, un claro pullback que ya se ha formado, el precio pues ha desacelerado claramente, ya estuvimos hablando de aquí, y se ha ido directo para abajo. Entonces, de entrada tenemos que entender que el precio puede dar un gran movimiento impulsivo. Por ejemplo, vamos a numerarlo. Desde el punto actual puede subir un 5 o 6% sin problema y mantener esa teoría de máximo decreciente y mínimo decreciente, ¿de acuerdo? Ahora, ver un máximo decreciente, perdonad, es un claro indicativo de que podemos pasar a romper esa zona de soporte que hemos comentado antes, diaria. Pero claro, primero hay dos opciones. A ver, te vas directamente para abajo porque se van enlazando diferentes noticias, porque el precio está más débil de lo que parece, en fin, por cualquier elemento. Eso sería el número 1, o número 2, lo marcas a través de un price action. ¿Qué quiere decir? Pues impulso, pullback y continuación, ¿de acuerdo? Así que de entrada marcamos esa primera pauta, una subida de un 5 o 6%, no es más que un testeo de niveles importantes, y no es más que, aparte de testeo de niveles importantes, poder seguir con esa hipótesis de price action bajista, impulso, pullback y continuación. Punto número 2, tener en cuenta que el desarrollo de esa temporalidad intradiaria va a marcar la pauta de lo que se forme en gráfico diario, y va a marcar si podemos ir nuevamente a atacar esta zona de soporte. Punto número 3, la ruptura de esa zona de soporte pues indica una nueva tesitura, no la ruptura, sino el cierre. Hemos visto varias situaciones de pánico en este punto, por lo que un momento de debilidad, un momento de pánico incluso, no implica esa ruptura. Necesitamos ver un cierre para ver algo nuevo, porque la ruptura ya la hemos hecho varias veces, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ahí, el punto número 4 ya sería, pues bueno, esperar a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Pero, de entrada, la jugada se basa en esto, en ver esta temporalidad mucho más intradiaria y ver qué es lo que puede suceder en ese ámbito, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta las probabilidades de gráfico semanal. Hemos comentado antes también en el vídeo de ayer o antes de ayer, no recuerdo, que se está formando un patrón relativamente similar a este punto de aquí. Cuidado, no es lo mismo por muchos factores. Primero el contextual, segundo el técnico, tercero el cíclico, pero sí que es verdad que en cuanto a lo más básico, o sea, si miramos las últimas 10 semanas, pues podemos ver un patrón muy similar a esto de aquí. Vamos a copiarlo un momento. Aquí lo tenemos, ¿veis? Veis que es bastante similar. El precio cae. Lo voy a poner al lado porque así no se ve demasiado bien. El precio cae y en vez de seguir para abajo, acumula. ¿Veis? Que es un poco lo que estamos haciendo. Así que esta vela de rechazo, pese a ser una vela de rechazo, si el precio no tiene continuidad bajista, que es lo que se debería ver después de una vela de rechazo, es muy posible que se forme un patrón muy similar a este de aquí, de acumulación, para luego, pues bueno, poder ver una hipotética explosión alcista nuevamente. Y entonces habríamos formado un ciclo bajista, un ciclo correctivo completo, porque llevaríamos literalmente sin, muy por los mismos niveles, vaya, unos 560 días, 500 y pico días, lo cual ya es mucho tiempo, son prácticamente 2 años. Serían 2 años sin crear nuevos movimientos impulsivos, y entonces habríamos formado un ciclo bajista completamente distinto a lo que teníamos hasta ahora. Hasta ahora teníamos ciclos bajistas que eran grandes movimientos impulsivos hacia abajo, aquí lo podéis estar viendo, y en este punto podríamos llegar a un ciclo mucho más horizontal, mucho más acumulativo, para luego dar esa continuación y buscar un nuevo ciclo alcista, nuevo halving, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que bueno,
Muchas cosas, muchos temas a tener en cuenta, todos muy relacionados con lo mismo, como estáis viendo, todos están muy relacionados con esta situación bajista, esta zona diaria bastante importante y el desarrollo intradiario que va a marcar la pauta de los próximos días, ¿vale? Pasamos a la siguiente, tenemos por aquí Avalanche. Bueno, Avalanche, la verdad que comportándose mejor que las demás, las cosas son como son. Fijaros que velas semanales anteriores, llevamos, esto es inédito, ya no solo en Avalanche, sino en las criptomonedas, ¿eh? O sea, fijaros que, vamos a marcarlo, a ver, desde este cierre de aquí, del 31 de enero, imaginaros, Avalanche lo que ha hecho es lo siguiente, fijaros, desde este cierre de aquí se ha movido un 4,95% abajo en 28 días. O sea, es una auténtica barbaridad. Es como que Avalanche quiere tirar, pero el contexto no le deja, ¿no? Como que si se solucionase mínimamente la situación, mínimamente el contexto, el miedo, ese run, ¿no?, que tenemos, como que Avalanche rompería máximos históricos nuevamente, porque realmente lo intenta, realmente está intentando, lleva una semana que no puede, 2 semanas que no puede, 3 semanas de desaceleración, otra cuarta semana que no puede, y un 4,95% de movimiento, da igual, alcista o bajista, en 28 días, es que es una auténtica barbaridad, es que es, bueno, insignificante, podríamos decir, ¿no? Como veis, Avalanche ya ha hecho un movimiento correctivo. Esto ya es un ciclo correctivo semanal, es un claro pullback. Esto no es un pullback semanal, esto es una desaceleración semanal que termina en nada por la fuerza de Avalanche. Esto es un pullback, esto es un movimiento correctivo bastante equitativo, bastante proporcional a este movimiento impulsivo anterior, por lo cual Avalanche ya está más que preparada para continuar ese movimiento alcista. Lo que pasa es que, bueno, lo que no va a ser es, bueno, lo de Luna es un caso muy concreto, por hype, por potencial de Luna, por novedades que va sacando el ecosistema y demás, pero, disculpad, no es para nada habitual. ¿Cuántas lunas hay? Una, que estén rompiendo máximos históricos casi en el contexto en el que estamos. Pues bueno, Avalanche lo está intentando. En gráfico diario, como veis, tenemos esta clara diagonal que marca bastante bien el pullback. La hemos dibujado hace bastante tiempo. Y no es capaz, como veis, no es capaz. La marca por primera vez, intenta y no puede, intenta y no puede, intenta y no puede, intenta y no puede, intenta y no puede. Como veis, anteriormente no era capaz de salir. La primera que marca, pero las anteriores no era capaz de romper. Ya llevamos una y dos que ha intentado romper esa diagonal, no ha podido, pero bueno, ya ha hecho ese intento. Como veis, ha cotizado por encima, ha cerrado por encima. ¿Por qué hablamos siempre de esperar qué es lo que sucede? Porque no es si se rompe o no, sino si luego continúa o no continúa. Como veis, no continúa. Entonces, esto es mucha debilidad bajista. Pese a que rompemos un nivel de resistencia muy, muy importante, no tenemos esa continuación, no tenemos esa confianza y el precio vuelve a hundirse, ¿no? Entonces, cada vez se está estrechando más esta zona, cada vez está más cerca de volver a romper el nivel de los 76, nivel de soporte muy importante, de hecho ya estamos por debajo, pero pese a todo seguimos con los mínimos crecientes en este punto, ¿no? Entonces, Avalanche está en esa situación donde no es, a ver, recomendable. Tema de comprar, no comprar, está en una situación muy compleja para comprar, porque está en una posición muy atractiva realmente, porque está cerca de una ruptura muy bajista que de romperla claramente te puede llevar hasta los 146, que es el máximo histórico, pero el contexto no ayuda y técnicamente no acaba de poder, por lo cual yo Avalanche veo mucho más atractivos los niveles de 55 y tenemos que entender que dentro de una zona, de un contexto mucho más negativo del que estamos actualmente, por ejemplo una noticia, por ejemplo lo que sea, es muy probable ver que Avalanche sangre, igual que el mercado en general, pero claro, es que el mercado ya lo está haciendo, ¿de acuerdo? Así que nada, zonas, en mi opinión, más atractivas ya serían los 55, los 77, era un buen nivel, pero claro, mucho más diario. Y ahora el pullback está cogiendo unas tonalidades mucho más largas, cansinas incluso, de lo esperado. Tenemos aquí a Gala. Bueno, Gala sigue en la misma disposición, misma tesitura. Como veis, esta diagonal, creo que Gala ya la analizamos el sábado o el viernes, ahora que recuerdo, pero bueno, da igual, aquí la tenemos igualmente. Veis esta especie de diagonal, es el nivel con el que más se está relacionando Gala, ¿de acuerdo? Es el punto más importante de Gala porque, pues bueno, primero hacía como lo que está pasando con Avalanche, esta especie de resistencia de diagonal en forma de pullback, pero Gala la rompió perfectamente y hemos pasado de respetarla claramente a intentar, bueno, a romperla, hacer un pullback y fallar en esa continuación alcista. Esto es mucho peor que
que hacer una falsa ruptura e irnos para abajo. Es peor esto, porque aquí ya has roto, has testeado, has creado un mínimo de no retorno y cuando estás arrancando te vas nuevamente para abajo. Entonces, Gala está entrando en una especie de cambio contextual, de rango, de falta de fuerza, de dirección, que realmente no me gusta demasiado. El nivel de 0,14 sigue siendo, en mi opinión, la zona más ideal de Gala, más importante. Ya lo comentamos en todo este punto de aquí, cuando vimos que hacía mínimos decrecientes, hablamos de 0,14, en vez de llegar a 0,14 llegó a 0,15, no pasa nada. Pero que son los niveles importantes. Como veis, las medias móviles cada vez se respetan menos. ¿Por qué? Pues porque estamos entrando en esa tesitura mucho más de acumulación, mucho más de consolidación, más que de impulso pullback, que es donde tú te puedes fiar de una media móvil más agresiva o de una más permisiva, como son la de 20 o la de 50, ¿no? Así que en este punto yo enfocaría en una temporalidad mucho más semanal y entendería pues que si bien el gráfico diario está muy bien para analizar esa volatilidad que estamos viendo, el gráfico semanal te puede permitir evitar toda esa especie de ruido, esa especie de dudas que te puede generar ver que si ahora rompemos la diagonal, que sea no, que si media móvil, que si no sé qué. Entonces, ¿qué miramos? Pues miramos el mínimo anterior y ya está. La zona de 0,18 es el punto más importante en Gala en este sentido, porque de romperlo formamos un mínimo decreciente y es la primera vez en toda la historia de Gala que formaría un mínimo decreciente en gráfico semanal, porque desde que ha salido hasta haciendo máximos y mínimos crecientes en todo momento, porque aquí en este punto esto no es un mínimo, ¿vale? Esto es un inicio de un pullback que se alarga, hacemos un mínimo de no retorno y de romperlo nos vamos directamente a esa zona de 0,14 que hemos comentado anteriormente. Link, hacía tiempo que no hablábamos de Link, como veis, es del club de las que han roto niveles de soporte muy importantes, tanto diagonales como horizontales, y en vez de caer fuerte, están intentando aguantarlo lo mejor que pueden, ¿no? Pero claro, esto es un claro cambio de tendencia de Link en toda regla, ¿de acuerdo? En gráfico mensual es un cambio de ciclo clarísimo. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho un mínimo decreciente en gráfico mensual. A ver, sí que es verdad que podemos hablar de pullback en forma de A, B, C en gráfico mensual, ¿cierto? O sea, siempre habría esa posibilidad, pero claro, representa que entonces ya nos tendríamos que ir al nivel de 9,80 para marcar el mínimo anterior y que esto significara un cambio de tendencia, o sea, un cambio de ciclo, pero claro, tener que caer literalmente 82-83% para marcar un cambio de ciclo, yo creo que es demasiado, ¿no? Cuando ya mensualmente ya nos puede indicar que tenemos una zona realmente importante y cuando además en gráfico semanal llevamos, pues, vamos a mirarlo porque es muy importante el dato, llevamos 567 días, ¿vale? Sin movernos del precio, ¿vale? O sea, Link está exactamente en el mismo punto que estaba el 10 de agosto de 2020. Y estamos a 2022, o sea, vamos a hacer 2 años en el mismo punto, claro. Esto es un cambio de tendencia clarísimo, y ya no solo en gráfico mensual, sino también en gráfico, o sea, no solo en gráfico semanal, sino también en gráfico mensual. A veces no tenemos que esperar a que el precio haga lo más grande para indicar un cambio de ciclo. En Bitcoin, por ejemplo, tenemos zonas muy claras, muy claves, aquí las tenemos, fijaos, en gráfico mensual, nivel de 30K, es el nivel que marcaría el cambio de ciclo. ¿Por qué? Pues porque es claramente el mínimo anterior y romper esto es hacer un mínimo decreciente, doble techo, etcétera, etcétera, en gráfico mensual. Pero claro, Link, como comento, llevando casi 600 días sin movernos de precio y demás, haciendo máximo decreciente, mínimo decreciente en gráfico mensual, hombre, yo creo que es suficiente. La parte buena, está intentando aguantar lo mejor que puede. En gráfico diario podemos ver esta zona de soporte a nivel de 13, que es el último nivel más importante de soporte antes de pues pasar a una zona mucho más bajista como serían los 10. O sea, Link, de romper claramente esta zona, se puede ir directamente a los 10. Sigue haciendo máximos decrecientes, sigue haciendo mínimos decrecientes y claro, a ver, le queda este último punto, fijaros, cuando rompa este soporte, si es que lo acaba rompiendo, que ahora mismo todo indica que es lo más probable que haga, que es romper este punto, el nivel de 13, claro, tenemos el nivel de 11,45 como mínimo en cuanto a liquidez. ¿Puede haber algún tipo de rebote, algún hipotético pullback en estos niveles? Sí, podría ser. Si el precio no rompe de manera muy exagerada y aquí entra liquidez, esto podría salvar un poco, pero claro, fijaros que es ya hilar con lo mínimo, agarrarse a un clavo ardiendo prácticamente, como se diría. Entonces, la zona más clara serían los 10 ya, posteriormente a estos 13, ¿de acuerdo? Y fijaos que siguen la misma tesitura de máximos y mínimos decrecientes, o sea, es muy bajista esto que está formando Link en temporalidad
en temporalidad diaria, en temporalidad semanal ya lo hemos comentado y en temporalidad mensual también. Vamos a por BET. BET es prácticamente lo mismo que Link. Si os fijáis en gráfico semanal, bueno, este nivel ya lo rompimos hace tiempo, no solo lo rompimos, sino que además estuvimos hablando de esta ruptura, este intento de ponernos por encima, y estuvimos hablando en gráfico diario de la debilidad que supuso esto de aquí, y al final pues el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Sorpresa. ¿Qué comentamos? Comentamos que BET rompió un nivel muy importante, nivel de 0,06, aguantó bastante bien y cuando se pudo poner por encima, enseguida se fue para abajo, lo cual ya era bastante negativo. Pero es que luego, enseguida hizo un máximo decreciente. Y nosotros el último análisis de BET lo comentamos aquí, en este punto de aquí, cuando estábamos rechazando esta zona, y hablamos de que era muy probable que rompiéramos y nos fuéramos como mínimo hasta el mínimo anterior, este nivel de 0,04, al final hemos caído bastante más, 0,039, bueno, tampoco tanto, pero fijaros el patrón este tan bajista que formó aquí. O sea, esto es muy similar a si Link, a que iba a decir LinkedIn, a que si Link rompe el nivel que hemos comentado de soporte, creo que era en 13, exacto, lo rompe para abajo, se va a, yo qué sé, a 11, lo recupera y a los 2 días se vuelve a ir para abajo. Claro, es una señal muy bajista. Y en este caso BET está un poco más avanzado en ese sentido a Link. Como veis, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, las medias móviles, bueno, la de 50 prácticamente ni la toca y la de 20 a la que la rompe se va para abajo nuevamente. Así que estamos formando esos pullbacks, esa tendencia. En este caso fue alcista, fijaros, fijaros este punto de aquí. Toda esta zona de aquí, fijaros qué poco tocamos la media móvil de 50. ¿Qué se tocaba? La de 20. ¿Por qué? Pues porque estamos en pleno bull run, noviembre, diciembre del 2020, todo el 2021, o el principio de 2021, mejor dicho, y luego ya vino toda la gran caída, ¿no? Pues claro, ahora estamos haciendo lo mismo, pero al revés. Fijaros la media móvil de 50, que prácticamente ni la tocamos, y la de 20, ¿por qué es? Pues por la gran fortaleza bajista, bear run, o sea, todo lo contrario, en vez de bull es bear, pues que es idéntico el movimiento, pero hacia abajo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que cómo se cambió de movimiento impulsivo a movimiento, o sea, de movimiento alcista a movimiento bajista. Fijaros, a través de un doble techo. Fue un cambio de tendencia. Todo lo demás era impulso, pullback, máximos y mínimos crecientes constantemente. ¿Qué está haciendo aquí? Máximos y mínimos decrecientes constantemente. ¿Cómo se puede cambiar? Pues dobles suelos, en fin, este tipo de historias que tanto y tanto hemos comentado en otras criptomonedas, y BET es 3/4 partes de lo mismo, ¿de acuerdo? Así que BET está prácticamente en caída libre, no es para nada recomendable ni comprar ni nada. Y fijaros una cosa, la media móvil de 50 solo en BET, solo para poner este ejemplo en BET, pero esto os puede servir en lo que sea, fijaros, resistencia, la rompe claramente y ¿qué hace? Gran pullback, soporte, impulso, pullback, soporte, impulso, pullback, soporte, impulso, la rompe para abajo, resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un nivel y BET está en un punto y en una gran caída que BET podría subir desde el punto actual un 69% y únicamente ir a testear una zona de resistencia muy importante, como es la media móvil de 50 semanal, ¿de acuerdo? Aquí, fijaros qué es lo que hizo. Después de romperla, caer un 58-59%, testearla como soporte y luego para arriba. Pues 3/4 partes de lo mismo podría pasar en este punto, ¿de acuerdo? Es importante ser un poco crítico y entender, pues, que los contextos cambian y, pues, en este sentido, hay que entender, como digo, que movimientos impulsivos, cuando técnicamente se ha alterado tan gravemente la tendencia, pues no significan o no implican cambio de tendencia propiamente. Pasamos a la penúltima, la cual es Verasity. Bueno, Verasity, como veis, parecía o estaba muy similar a BET. Verasity no solo hizo mínimos decrecientes, rompió medias móviles y demás, sino que además rechazó esta especie de zona horizontal. Un patrón muy similar a Ethereum, perdón, no sé por qué he dicho BET, muy similar a Ethereum, ¿de acuerdo? Si os fijáis, ponemos un momento ETH-USD y aquí tenemos esta especie de nivel horizontal que tenía Ethereum y, veis, lo rompió, mínimo decreciente, media móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues Verasity lo mismo, lo rompe, mínimo decreciente, media móvil y se va para abajo, ¿vale? Patrones muy similares que van muy de la mano, al final el mercado es cíclico, se repite y por eso podemos predecirlo a través de análisis técnico o sacar ventaja a través de trading, ¿no? Igualmente, nivel horizontal, ahora mismo, más temporalidad diaria, hemos estado hablando de gráfico semanal, el cual está muy castigado, temporalidad diaria, hemos rechazado 0,020 y pico,
máximos decrecientes, mínimos decrecientes, pero cuidado porque está intentando dar esa recuperación. Tenemos esta especie de recuadro, de soporte que se está intentando formar, o bueno, ya se ha formado, iría pues aproximadamente entre 0,018 y 0,019, esta especie de recuadro que tenéis aquí bastante bien dibujado, donde pues el precio pues se está intentando recuperar. Como veis, esta especie de doble suelo está muy bien, pero claro, ¿qué pasa? Doble suelo y cuando arrancamos no reacciona, no da continuación a este doble suelo. Claro, esto es muy negativo realmente, porque hemos hecho lo más difícil, que es frenar, y cuando tenemos que intentar arrancar no podemos. Mucha debilidad. Claro, viendo esto, lo más probable es que se rompa este nivel de soporte nuevamente. ¿Por qué? Pues porque estamos a un toque, a un tropiezo de romperlo. Las cosas son así. Si miramos un poco a temporalidades mucho más bajas, como veis, teníamos esta especie de nivel horizontal, mínimo anterior, zona de 0,026, nos levantamos y la rechazamos nuevamente. Entonces, pues bueno, el precio está en ese sentido en caída libre, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, en temporalidad intradiaria, en temporalidad diaria, y hay que ver cómo se relaciona nuevamente con esta zona de soporte. Ahora mismo no tiene buena pinta. Lo que sí que está bien es que el volumen ha decrecido cuando nos hemos estado aproximando nuevamente a estos niveles, 0,018, 0,019, pero bueno, una ruptura indicaría ese acercamiento a niveles mucho más complicados como 0,017 aproximadamente, ¿de acuerdo? Si os fijáis, estamos hilando muy delgado en ese sentido, pero claro, es que realmente en Verasity ya hemos rechazado la media móvil de 50 semanal. Por ejemplo, lo que hemos visto en Bitcoin es que la semana esta ha rechazado nuevamente la media móvil de 50 semanal. Verasity se ha quedado literalmente a un 13-14% del mismo nivel. Así que claro, la debilidad queda bastante clara en este sentido. Pasamos a la última, la cual es Ripple. A ver, en gráfico semanal, en Ripple hemos estado teniendo noticias positivas en cuanto a la SEC, en cuanto a pruebas que la han dejado presentar, etcétera, etcétera, y eso ha levantado bastante bien el precio. No ha tenido continuación. No ha tenido continuación, tampoco le ha ayudado el mercado. O sea, tampoco han venido esas noticias en un punto alegre del mercado, ¿de acuerdo? Y esto le ha perjudicado, lógicamente. Como veis, en temporalidades mucho más diarias, a ver si marcamos alguna zona de soporte bastante más clara, a ver si tenemos aquí en gráfico semanal, perdonad, podemos marcar la misma, nivel de 0,6, es el punto clave en Ripple. Igualmente sigue marcando máximos y mínimos decrecientes, ha intentado después de levantarse, hacer un pullback y una continuación, pero veis la falta de claridad, esto no es una continuación, o sea, tú cuando haces un impulso y haces un pullback, a ver si vemos algún ejemplo, pues bueno, mira, te levantas, haces un pullback y luego te levantas nuevamente, te costará más o menos, y que te cueste tanto. Fijaros, que le cueste tanto. Esto es después de lo de Evergrande. Viene lo de Evergrande, cayó todo el mercado y el mercado después de esto se levantó con mucha fuerza. Claro, a Ripple ya le costó en este punto, pero al final hizo el pullback y la continuación, lo que luego le costó, y esto ya fue el indicativo que le ha llevado ahora. Pues esto es 3/4 partes de lo mismo. Se levanta, pullback, pero en vez de hacer un pullback y una continuación, se levanta, cae, se intenta levantar, vuelve a caer, se levanta, cae. Y está formando aquí una historia rara que, pues, si no acaba pasado mañana en caída, pues acabará el otro, ¿vale? Los tiempos me los he inventado, pero ya me entendéis. Entonces, el nivel de 0,6 yo creo que sigue siendo el nivel a vigilar en Ripple. Pueden salir temas de juicio, pueden salir mil historias, noticias positivas, que el precio arranque, pero no creo que tenga continuación, o ahora mismo no tiene pinta de tener esa continuación, ¿de acuerdo? Ojalá que la tenga, etcétera, etcétera, por supuesto, pero viéndolo visto, no es menos probable que la tenga. Entonces, el nivel de 0,06, o sea, 0,6, perdonad, sigue siendo la zona a vigilar, y ya ir a temporalidades mucho más intradiarias me parece un poco absurdo, porque, como veis, pues bueno, seguimos manteniendo esta especie de soporte de resistencia a nivel de 0,75, punto que no es capaz de romper, un nivel intradiario muy claro, como veis, y sigue manteniéndose en esta zona inferior. Veis que tenemos una especie de zona superior y una especie de zona inferior. Pues bueno, seguimos en esa parte inferior. Así que sigue teniendo esas dificultades pues para poder romper y para poder dar una hipotética continuación en gráfico diario. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.